Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Nueva víctima fatal en accidente de tránsito. Web Aruba anuncia cambio para usuarios con nuevo número de cuenta. Se declara emergencia nacional en Colombia por culpa de las lluvias. Un juez falla en contra del decreto en los Estados Unidos sobre lo que trata a migrantes. Así disfrutó la comunidad del Aruba Showcase Event. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente lunes, un muy buen inicio de semana. Como siempre empezamos con noticias locales, pero en esta oportunidad lamentables noticias, pues conocimos una nueva víctima fatal en lo que va corrido de este año 2024 de accidente de tránsito. En esta oportunidad cerca a la rotonda en Bushiri, lamentablemente esta persona se estrelló en contra de esta rotonda y perdió la vida. El hombre de origen venezolano se convierte en la 10ª víctima fatal de lo que va corrido en este año. En la madrugada de hoy lunes, cerca de las 4:50 de la mañana, la policía recibió una llamada urgente, al parecer, que se había reportado un grave accidente en la rotonda de Bushiri. Inmediatamente allí enviaron patrullas policiales y una ambulancia. Al llegar, los agentes encontraron un vehículo Nissan Tiida color rojo con el conductor al interior del vehículo totalmente inconsciente. Dado que el conductor se encontraba al interior de este vehículo, por ese motivo solicitaron la presencia también de los bomberos para así poder cortar las latas y de esta manera sacar al conductor del vehículo. El personal paramédico estaba atento, allí le brindaron la atención médica. Sin embargo, lamentablemente no fue posible salvarle la vida. Los especialistas en el tráfico, la policía forense y también el médico forense llegó a ese lugar confirmando oficialmente la muerte de Jonathan Isaac Velázquez Campos, de 48 años de edad, nacido en Venezuela el 2 de agosto de 1976. Un representante también del equipo de gestión de ayuda a las víctimas estuvo presente para poder ofrecerle apoyo a la familia que se encontraba allí y que estaba totalmente devastada. Este accidente marca la segunda vez que en esta rotonda también ocurre un accidente fatal, lo que demuestra la preocupación continua por lo que trata la seguridad vial en esta área. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana y también de Telearuba, enviamos palabras de condolencia a sus familiares, a sus colegas y amistades por esta profunda noticia que muy seguramente enluta sus corazones. Cambiando de tema, este fin de semana se llevó a cabo una exitosa jornada histórica de Mi Barrio Limpi. Pues esta iniciativa que reunió voluntarios, vecinos, familias, donde llegaron a limpiar diferentes barrios alrededor de la isla. El ministro Ursel Arens también hizo presencia y nos comparten cómo fue la jornada. Mi Barrio Limpi é um lugar, caminho que nós podemos um candidato grande de cidadão, com a lanta trempão, para assim que junto, nós podemos manter Aruba limpi. Me quero começar a agradecer toda a instância que participar, social clubs, a la vez também todo o departamento de governo, mas também toda a companhia do setor privado que une junto, para assim que nós podemos organizar a ação de limpeza mais grande da história de Aruba. Onde a meta está para coletar desperdício que tem em diferentes áreas onde nossa isla, mas serviço mais de 800 gente está arriba pia para assim que não coletar desperdício e agora que não é truck não passa coletar todo esse saco de desperdício que agora ponir onde caminha para onde bairro não para assim que nós podemos manter nossa isla limpa. Me quero agradecer a toda a gente que a colaborar para assim Mi Barrio Limpi possível e de agora me quero anunciar 20 de setembro 2025 de 2 edição de Mi Barrio Limpi Loworo organizar com toda instância para assim que nós de uma colaboração e juntos nós podemos manter Aruba limpi. Web Aruba recientemente hizo el anuncio de un cambio que entró en vigor desde el 4 de noviembre, en donde anteriormente los usuarios conocían como el número de parcela. Sin embargo, ahora cambiaron a un número de 10 dígitos, es decir, una cuenta de 10 dígitos que cada usuario tendrá bajo su nombre. Pues esta es una importante información que todos los usuarios tienen que tener en cuenta.
Simang aqui, já luna último, nós introduzimos no sistema novo de administração de cliente. É um software novo. E como consequência de isso, agora aqui é acostumado número de parcela, que você reconhece na 5 ou 6 cifras para o que estrepe, depois 2, depois de estrepe, esse está guardado eliminar. E na seu lugar também é account number de 10 cifras. Agora, com o account number é importante para comunicar com o web, para nós saber de qual conexão de água trata, mas também hora de fazer pago. E tem diferentes maneiras que você pode fazer o account number. Você pode dizer, até hora minha seguinte conta de água chega, riba é mesmo caminho onde antes estava o número de parcela, você fazer o account number agora aqui. Anterior, hora você fazer pago, não está de qual conexão trata. E de duas maneiras, ora vou dizer, não, me quero toch, há meu número de antemano, para sobrar me quer baixar o portal de WebCare. E hoje vou por assim diferente maneira. Vou por chamar nos call center na 280-4600. Vou dar o número de parcela e não dar o account number. Ou vou mandar via web @chat, que via WhatsApp 525-4600. Tem uma maneira mais fácil ainda que botar subir webaruba.com. Então, arriba a página principal, botar uma notificação de onde botar llena o número de parcela, botar primeiro submit e botar o account number novo back. Então, esse eu vou depender de nenhuma chamada, nenhum WhatsApp, o mesmo por fazer via nosso website. Junto com esse sistema novo, nós introduzimos portal WebCare que estava existindo, pero que está agora aqui muito mais moderno, muito mais user-friendly. E WebCare portal bio estava muito antiquado, não estava cumprir mais com a exigência de hoje em dia. Especialmente também nós introduzimos WebCare novo. E para esse toda gente tem que registrar de novo. Então, tanto o usuário existente como o usuário novo. Agora, como você faz isso, se você usuário existente, você vai ganhar e-mail dentro do inbox. Caminha nós donamos o account number e nós explicamos como você tem que registrar de novo dentro do portal novo e nós donamos o link. Usuário novo, mestre chama web para registrar na adresse de e-mail. Para sobra, botin ko login e registrar com adresse de e-mail. Então, também riba nosso website, webaruba.com, nós temos full instrução tanto para usuário existente como usuário novo. Asimismo, en conexión con la inauguración que ellos tendrán de El Pueblito, conocido como ELF, que será este próximo 15 de noviembre. Web Aruba NV te invita al pueblo inteiro para estar presente el día 15 de noviembre entre Chitro de Azor, de ambiente musical, guta de Mandi, Grupo Divertico y Banda La Paranda. Para disfrutar de el pueblito ELF, que está situado para fora de Corada Web, e também ajuda com a estação caritativa que vai estar presente el dia de noite. Dura várias semanas para poder chegar assim a Leo. Não está quase claro, mas o dia 5 seguro está claro. Também tem animação musical, também tem certo estação caritativa que vai vender produto, que também está bom para poder contribuir com ele. Também nós está invitando o povo inteiro, de 7 horas à noite, de 18 horas à noite, para estar presente e chegar para ajudar com a estação e também desfrutar de animação musical e de nosso pueblito ELF. Entrada grátis, depois chega, com família, passa e ajuda e desfrutar do ambiente de Navidad que nós vamos oferecer. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia debido a la crítica situación que se vive por culpa de las lluvias y los desastres que se han generado por culpa del desbordamiento de los ríos. El presidente Gustavo Petro declaró emergencia nacional decretando estado en este momento frente a las distintas ciudades que lamentablemente están viviendo una caótica situación.
Ante la crítica situación que viven varias regiones del país por cuenta de las intensas lluvias e inundaciones, el Gobierno Nacional se reunió con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para tomar acciones. Cerca de 6 horas duró el presidente Gustavo Petro reunido con todo su gabinete ministerial y la cúpula militar en la Unidad de Gestión de Riesgo frente a la crisis por cuenta de las inundaciones que vive el Chocó. La decisión, decretar situación de desastre en todo el país. Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación hoy en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual. Se priorizarán 3 territorios afectados por las fuertes lluvias: la Alta Guajira, Bogotá y el departamento del Chocó. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo aseguran que se requerirán más de 700.000 millones de pesos. Donde vamos a definir cuál va a ser el monto. 700.000 millones era lo que habíamos pedido para terminar el año, pero esto tiene una adición más. Sí, esto va mucho más allá del final del año. Estos decretos tienen una vigencia de 1 año prorrogable por 2, pues hasta 2 años, y ahí definiremos cuáles son los recursos que se van a invertir tanto en la respuesta inmediata como en la rehabilitación y la recuperación de las zonas afectadas. Asimismo, también las personas en Cuba en este momento están analizando los daños y la damnificación que tienen después de un huracán que devastó no solamente a muchas familias, pero que también generó grandes inundaciones. En Cuba, los daños por el impacto del huracán Rafael dejan por delante un desafío a las autoridades y habitantes de la isla. Calles inundadas y viviendas destrozadas es parte del saldo de destrucción por el paso del ciclón que impactó con categoría 3 de contundencia y que provocó el desalojo de decenas de miles de personas en áreas vulnerables de la isla. Imagínate que lo pasamos aquí yo, mi esposo y la niña. Y imagínate las fibras volando, y cuando pasó el ojo del ciclón más o menos pudimos sacar a la niña corriendo de aquí. Nos asustamos bastante porque de mentira nunca habíamos pasado un ciclón dentro de una vivienda. El gobierno de la nación caribeña dijo que el huracán no produjo pérdidas mortales. Parte de los destrozos comprometieron el suministro de energía eléctrica en distintos lugares de Cuba. Ya resolvimos en una primera etapa la desconexión que se produjo del sistema electroenergético nacional y ya tenemos organizada toda la fase recuperativa del daño de este ciclón. No obstante, los habitantes de lugares inundados dicen que este año la fuerza de la naturaleza ha causado más destrucción. Siempre el agua entra y la ventolera, pero este año sopló bastante, tumbó casa. El posible rastro de desplazamiento de Rafael hacia el Golfo es monitoreado por los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Se espera un movimiento lento a medida que avanzamos desde el sábado hasta el domingo y luego un movimiento más hacia el suroeste que llevará a Rafael hacia el suroeste del Golfo de México a medida que avanzamos hacia el lunes y martes de la próxima semana. En las últimas horas, una oficina de abogados fue desmantelada en Colombia por parte de las autoridades, entre ellas el cuerpo policial, pues todos ellos bajo la modalidad de estafa, donde supuestamente ellos hacían pasaportes falsos con visas falsas para que las personas pudieran entrar a los Estados Unidos. Policía Nacional, quieta. Una organización de abogados con múltiples sedes en Colombia ha sido desmantelada tras una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, luego de que se descubriera que ofrecían trámites express de visas para Estados Unidos utilizando documentación falsa. Según las autoridades, los responsables de esta red criminal manipularon perfiles personales y académicos de sus clientes para obtener permisos de entrada al país norteamericano. Los interesados pagaban entre $3.000 y $5.000 americanos a cambio de que les montaran perfiles fraudulentos que daban cuenta de patrimonio, formación académica, detalles personales y otros aspectos que no correspondían a la realidad. En algunas ocasiones simulaban que los solicitantes tenían familiares graves o recientemente fallecidos en los Estados Unidos para hacer parecer urgente su viaje con el objetivo de inducir en error a los funcionarios consulares. Por lo que era urgente que se trasladaran a ese país.
Estos y otros datos espurios eran plasmados en los formularios de solicitud de las visas. De acuerdo con interceptaciones realizadas por la DIJÍN, se revelaron detalles del modus operandi de los hoy capturados. En las grabaciones se escucha cómo los miembros de la organización instruían a sus clientes para que dieran respuestas falsas durante las entrevistas para la solicitud de visa. Entonces, la primera pregunta y la única que va a cambiar es: ¿cuál es el motivo de su viaje a los Estados Unidos? La respuesta va a ser: porque voy a una ceremonia religiosa por mi abuelo muerto. Voy a una ceremonia de mi abuelo muerto que murió hace unos días. ¿Estudia en alguna universidad? No. Diga que sí, anote eso por favor, tiene que colocarlo. Coloque sí, estudia administración de empresas. A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, agravado y tráfico de migrantes. Y vean esas impactantes imágenes que ocurrieron en el Perú, como unos profesores, conjuntamente con alumnos, fueron allí robados por delincuentes que iban en una bicicleta. Se acerca peligrosamente a bordo de una moto, tratando de intimidar a sus víctimas, 2 profesoras y un menor. Pero finalmente es su cómplice quien llega corriendo por detrás para amenazar y arrebatar el celular a una de las maestras. Ocurrió a plena luz del día en la urbanización El Olivar en el Callao, a solo unos metros del Colegio Corazón de Jesús, a donde se dirigían las víctimas. Lastimosamente esto ya viene sucediendo ya con regular frecuencia por esta zona, ¿no? A algunos amigos también hace unos meses les robaron también, pero ya con arma de fuego directamente, ¿no? Por eso es que hago la denuncia, para que, bueno, ¿no?, de una manera u otra sean identificadas esas personas o ya no vengan simplemente, ¿no? Este robo incrementa la preocupación de los vecinos, pues apenas horas antes también se registró un violento intento de robo a una cuadra. Delincuentes armados interceptaron a 2 jóvenes y terminaron escapando en el auto blanco en el que llegaron. Lastimosamente es una sensación de inseguridad, ¿no? De que nadie tiene la vida comprada, ¿no? De repente uno hace un mal gesto y el ladrón piensa que le vas a atacar y te puede sacar un tiro y te mata. Lastimosamente lo que puede suceder. Pese a que los mismos vecinos instalaron sus propias cámaras de seguridad, aseguran que los delincuentes ya no temen que sus rostros queden registrados. A pesar de las cámaras, a pesar de que tenemos vigilantes, no respetan nada. La pistola, viva voz, te la enseñan, pasan por enfrente de ti sin nada. Hoy día han asaltado acá a una señorita cogoteándole en moto lineal. Más de 7.000 soles invertidos en cámaras que sirven al menos para ponerlos en evidencia, aunque en muchos casos, como el de las profesoras, las víctimas prefieran evitar una denuncia policial. Y nos vamos a los Estados Unidos, pues un juez federal falló en contra del decreto que había dado a conocer Joe Biden sobre lo que tratan los migrantes que podían casarse o también podían ya empezar toda su residencia legal con personas que se encontraran ya en estado de matrimonio. Sin embargo, pues este juez falló en contra. Para ampliarnos la información, La Voz de América. Un juez federal anuló el jueves un programa de la administración Biden que habría permitido a los inmigrantes no autorizados casados con ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal sin dejar el país y con un camino simplificado hacia la ciudadanía. Este juez de Texas, designado por el presidente electo Donald Trump durante su primera administración, encontró que el programa viola la ley de inmigración de Estados Unidos porque no está autorizado por el Congreso. La regla se centra en lo incorrecto al identificar beneficios públicos significativos, los beneficios del nuevo estatus legal de los extranjeros en lugar de su presencia en este país. El fallo es una derrota para la administración saliente de Biden, que argumenta que la política, conocida como mantener unidas a las familias, promueve la unidad familiar entre los hogares de estatus mixto, sin destrozarlos inútilmente. La Casa Blanca dijo a La Voz de América que está en total desacuerdo con el fallo y está evaluando los próximos pasos a seguir con este programa, que sería elegible por casi 500,000 de indocumentados. Este fallo se pone del lado de los funcionarios estatales republicanos que buscan obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de 10 años, a separarse o vivir en las sombras con el temor constante de ser deportados. Como ha dicho el presidente, Estados Unidos no es un país que separa a las familias.
El Departamento de Justicia puede apelar el fallo, pero es probable que el programa esté en la mira de la administración entrante de Trump, quien ha prometido desmantelar las políticas de inmigración del presidente Biden. Trump ha prometido por separado cerrar y militarizar la frontera entre Estados Unidos y México y supervisar la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pasos claves para evitar la intoxicación por alimentos. Inteligencia artificial muestra cómo sería el fin del mundo. Imágenes impactantes. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Masigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deportes y danza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo de Simão, Biden back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tirita me lo batía. É porta principal del Caribe. Boa vacancy da comienza. Aruba Airport, quello tutti dia marchadante. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko mo suota kay baby kidin? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai kaba. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esquina. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que nos estamos acercando a una época como lo es el fin de año, en donde consumimos más alimentos de lo normal. Sin embargo, diferentes expertos nos dan información sobre qué puede pasar o qué podemos hacer al momento en que ingerimos de pronto alimentos que no están en buen estado. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. De los millones de estadounidenses que se intoxican con alimentos cada año, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, dicen que unos 128,000 son hospitalizados y 3,000 mueren. Un pequeño número de bacterias puede, de hecho, causar enfermedades. El doctor Sanjay Gupta dice que muchas de las intoxicaciones por comida que están en los titulares de las noticias recientemente pasan cuando se come fuera de la casa. Él dice que quien prepara la comida debe poner atención a la temperatura y evitar la zona de peligro, que es entre los 4 y 60 grados Celsius. Si usted recibe comida fría, debe estar por debajo de los 4 grados. Si le dan comida caliente, debe estar muy caliente, a más de 60 grados. Haga eso, es de gran ayuda para mantenerlo sano. Los CDC indican que para evitar la intoxicación por alimentos en casa deben seguir 4 pasos simples. Primero, limpieza.
Eso significa lavarse las manos antes, durante y después de preparar los alimentos y después de manipular cosas como carne cruda. Debe asegurarse también de que los utensilios, tabla para cortar y encimera de la cocina estén limpios. Y lave las frutas y los vegetales frescos bajo un chorro de agua. El siguiente paso es separar. Mantenga la carne de pollo y de otras aves, mariscos y pescados crudos y los huevos alejados de otros alimentos. No utilice la misma tabla para cortar y preparar la comida. Tercer paso. Cocine sus alimentos a la temperatura adecuada. Usar un termómetro para alimentos es la única opción para lograrlo. Este fin de semana, Aruba celebró con el tremendo evento que organizó el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria bajo su unidad de Exprodesk, conocido como el Aruba Showcase Event. Muchos productores, emprendedores locales mostraron allí sus distintos productos hechos a mano y quienes más disfrutaron de esta noche amena fue la comunidad. Bueno, nosotros estamos muy contentos y agradecidos con todos los negociantes locales que vinieron a participar y también con la acogida del pueblo arubano que vinieron a sostener productos locales hechos de alta calidad. Entonces, sí, hoy, esta noche, estamos celebrando la diversidad en productos y cultura. Sí, correctamente, lo hicimos en marzo, fue la primera vez. Y entonces, como fue un éxito rotundo, entonces a petición lo volvimos a hacer hoy y esta vez en el centro de Oranjestad para así invitar y que puedan venir y asistir, participar más negocios locales. Seguro, hay también una posibilidad para que ellos puedan participar en el webpage de Aruba Showcase. Para participar, entonces tienen que tener un producto original, o sea, para cualificar para esto, o tiene que ser completamente producido en Aruba, pero también si es con materia prima importado, tiene que tener suficiente transformación para ser considerado como original de Aruba, pero también tiene que estar inscrito, tiene que ser un negocio formal en la Cámara de Comercio o tener una licencia del Departamento de Asuntos Económicos. Y nosotros de aquí feliz con la acogida, invitando a todos los negocios que aún quieren participar, que aún hay la oportunidad, y vamos a ver para el próximo también pueden participar. Y vean estas impactantes imágenes que muestra la inteligencia artificial de lo que podría ser, por ejemplo, según ellos, el fin del mundo. A través de esta inteligencia que es digital, pues ellos muestran cómo se podría ver desde el espacio también ese momento. Hay un sinfín de teorías sobre el fin del mundo y es por ello que para muchas personas resulta curioso saber cómo sería ese día, el cual no tiene fecha exacta. Fue por medio de la inteligencia artificial que se conoció un video que muestra cómo sería dicho suceso, aunque es válido recalcar que está bajo el concepto de un individuo y no en general. En las imágenes aterradoras para algunos, hechas por inteligencia artificial, se ve una explosión gigante que va recorriendo la ciudad al mejor estilo de una película de Hollywood. En otro apartado se ve el planeta Tierra explorar ante la caída de meteoros desde la mirada de un satélite, no muy lejos a la realidad ante el desarrollo tecnológico de hoy en día. El video de la inteligencia artificial causó revuelos en las redes sociales, provocando cientos de comentarios, incluido de personas creyentes que se aferran a otras teorías sobre el fin del mundo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz, que nos genera conexión con la aerolínea GOL, que entrará en vigor a partir del 18 de diciembre. Ya se acerca la fecha en la que podemos viajar de forma directa desde Aruba hacia Sao Paulo, Brasil, gracias a la aerolínea GOL. Desde diciembre de este año podremos conocer este paradisíaco destino lleno de cultura, turismo, gastronomía, etc. Para reservar sus tickets, ingresen a www.vugol.com.br y empiecen a planear sus vacaciones. O para más información también a través de www.airportaruba.com. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy de parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre les damos las gracias por su fiel sintonía. En Facebook recuerden seguirnos, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.